Muy buenos días, estimados amigos y miembros de la Iglesia Confraternidad de Toscana. Qué bueno poder estar con ustedes otra vez esta mañana. Espero que esto los encuentre bien. Aquí todavía sufriendo las consecuencias de la pandemia, pero gracias a Dios, Él está con nosotros. Como ustedes saben, estamos en una serie de mensajes sobre los salmos. Y como dijo el pastor la semana pasada, estos salmos más que todo de David, son canciones, fueron escritos como para cantar. Y en esta mañana vamos a seguir con otro salmo, el Salmo 24, que es una especie de canción de celebración. David celebra algo que ocurrió, que pasó en su vida y en la vida del pueblo de Israel. El mes pasado, mi esposa y yo y los vecinos alrededor nuestro allá en la unidad, celebramos el Día de Amor y Amistad. De pronto ustedes también hicieron algo así. Desde que comenzó la pandemia he podido reunir estos vecinos nuestros y formarlos en una bonita amistad. Antes casi ni se saludaban y ahora estamos incluso en un estudio bíblico cada semana, pero el mes pasado decidimos los hombres celebrar el Día de Amor y Amistad. Entonces llegó el día y tuvimos un gran tiempo de comida, de asado, charla, música, hasta tuvimos detalles para las esposas. Y bueno, la fiesta andaba y bueno, estos hombres comenzaron, como es su costumbre, a beber. Y lastimosamente uno de ellos se le fue la mano y se emborrachó y se volvió agresivo. Y hasta ahí llegó la celebración. La verdad es que nosotros seres humanos nos encanta celebrar, pero nuestras celebraciones a nuestro modo son muy efímeras, muy temporales y muchas veces terminan mal, como la fiesta nuestra. Irónicamente, nosotros seguidores de Cristo tenemos todo por qué celebrar. Pero día a día vivimos casi con la cabeza agachada, como una especie de aguafiestas. Vivimos reclamando a Dios, pidiendo a Dios y poco celebramos en la vida. Realmente poco celebramos en la vida. Y eso es desafortunado, ¿no? Porque estamos perdiendo algo muy, muy importante para la salud de nuestra vida espiritual y física también. Pues aquí en el Salmo 24, David nos modela lo que es una celebración de verdad, no una de esas que termina en una borrachera, sino una celebración de verdad. Y él nos invita, nos enseña a celebrar. Vamos a leer, abren sus Biblias al Salmo 24 y vamos a leer el Salmo, es un Salmo cortico. Escuchen conmigo o lean conmigo. Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la sentó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte del Señor y quién podrá estar en su lugar santo? El de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado su alma a la falsedad, ni jurado con engaño. Ese recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de su salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro como Jacob. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, alzaos vosotras puertas eternas, para que entre el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? El Señor fuerte y poderoso, el Señor poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas,
alzad las puertas eternas para que entre el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? El Señor de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Pues David compuso este salmo que se convierte en una especie de canción antifonal. Por eso esas preguntas retóricas, alguien del coro pronunciaba las preguntas y el resto del coro, parece ser, respondía, así como acabamos de leer. Este salmo se cree fue escrito a raíz de una situación, un episodio importante en la vida de David y el pueblo de Israel. Y tiene que ver con la traída del arca del Señor a Jerusalén. No sé si ustedes recuerdan la historia, lo pueden leer en 1 Samuel 4, 5, 6 y 7. En los tiempos antes de los reyes, cuando Elí era el sacerdote, el que como medio gobernaba ahí Israel, Israel y sus enemigos de siempre, los filisteos, estaban en guerra. Y en un momento dado, el pueblo de Israel decide llevar con ellos a la batalla el arca del Señor, pues ellos realmente no andaban bien con el Señor. No sé si lo sabían, lo entendían, pero ellos creían que con llevar el arca del Señor, pues la victoria iba a ser asegurada. Pues todo lo contrario pasó. No solo les dieron la pela los filisteos, sino que se llevaron el arca del Señor y todos contentos porque habían, entre comillas, conquistado el Dios del pueblo de Israel y lo tenían ahí a la mano. Y entonces, según la narración, ellos metieron el arca del Señor en su templo al lado de su dios Dagón, una estatua de piedra grande. Al siguiente día llegaron al templo y encontraron a Dagón boca abajo en el piso. Y seguramente dijeron, ¿ves qué es esto, hombre? ¿Qué es lo que está pasando acá? Y bueno, volvieron a parar a su dios. Y al otro día volvieron y no solo estaba boca abajo, pero en pedazos. Y a la vez comenzó a brotar en sus cuerpos de los filisteos tumores. Y Dios hirió a ese pueblo. Pues ellos fueron más o menos inteligentes como para entender que no era cosa meterse con el Dios de Israel, ¿no? El Dios de todo el universo. Y entonces ellos mandaron el arca del Señor otra vez de vuelta a Israel en un cochecito jalado por unos bueyes. Y allá llegó a la frontera y no se sabe exactamente qué pasó, pero nadie vino por el arca, sino quedó ahí en la casa de un tal Abimadad. Y allá quedó por muchos años. Luego, cuando David es rey, él decide traer el arca del Señor para Jerusalén. Entonces fue por el arca del Señor con su gente, pero desafortunadamente no siguieron las instrucciones para cargar el arca, sino lo montaron otra vez en un coche. Y en un momento dado, el coche como que tambaleó y el arca estaba también tambaleando y un soldado de David, Usa, de nombre Usa, extendió su mano para como coger el arca para que no cayera y ¡pum!, quedó fulminado por el Señor. Es que el arca del Señor simbolizaba la mera presencia de Dios, la presencia santa de Dios. Y era intocable. Incluso él había dado a Moisés las instrucciones para ponerle unas argollas y con palos atravesaban las argollas sin tocar el arca para cargarlo y no lo hicieron. David quedó muy enojado, pero también aterrado, con un nuevo respeto por el Señor, ¿no? Entonces, ahí donde cayó Usa, dejaron el arca del Señor, pero 3 meses después,
David volvió a intentar traer el arca del Señor y lo logró. Y dice que cuando él llegó a las puertas de Jerusalén, se destapó un poquito, quitó de pronto su uniforme y comenzó a danzar, a bailar. No sé si era la salsa o cumbia, no sé, pues no creo que tenían eso en ese entonces, pero el hombre, tremendo bailarín, tanto que su esposa Milca, que lo vio desde la ventana, lo regañó y lo despreció, que cómo así que se pone a danzar frente a todas las doncellas de Israel, así. En fin, qué alegría para David, ¿no? Lo que simbolizaba la presencia de Dios ahí en su ciudad capital. Entonces él escribe el Salmo 24 a raíz de ese episodio. Y aquí en este corto salmo encontramos como una especie de 3 partes, 3 escenas y 3 motivos por celebrar. 3 motivos por celebrar todos los días aquí con David. La verdad, otra vez, nosotros como seguidores de Cristo tenemos todo lo por celebrar todos los días. Nunca debemos como agachar la cabeza, ¿verdad? Bueno, la primera escena se encuentra en los primeros 2 versículos. Dice David, del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella. Yo imagino a David, se fue hacia el territorio filisteo. Ellos tenían su territorio al lado del mar Mediterráneo, hacia el oeste de la ciudad de Jerusalén. Y David allá en el campo, contemplando la expansión de la tierra, y hasta de pronto alcanzó a ver el mar Mediterráneo, y dice, uy, nuestro Dios en verdad es el Dios de toda la tierra. Yo creo que también supo de Dagón, ¿no? Y entendió que Dios era hasta Dios y Señor de los filisteos, ¿no? Sin ellos de pronto reconocerlo. Entonces, la primera cena, David allá en el campo, ¿verdad? Llegando a donde estaba el arca y dice, del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Y aquí lo que celebra David es el señorío de Dios sobre todo el universo. El señorío de Dios sobre todo el universo. Él es el dueño, ¿verdad? Del Señor es la tierra. ¿Y por qué? Versículo 2. Porque Él la fundó sobre los mares y la sentó sobre los ríos. Ahí las palabras en hebreo dan a entender que Dios corrió el mar, las aguas, las echó para atrás para que rebotara la tierra. Y otra vez, de pronto, mirando el Mediterráneo, se le ocurrió eso, ¿no? Y es cierto, Dios es el creador de todo y por ende Él es el Señor de todo. Él es el que manda, Él es el que controla, ¿verdad? Él es el propietario de todo, ¿verdad? Y entonces David celebra eso, el señorío de Dios. Él es el que controla, el que manda, Él es el que nos hizo. Pues aquí en esta primera motivación por celebrar, yo encuentro 2 implicaciones, no tanto en las palabras, sino en la idea del señorío de Dios. Dios no es un Dios local, sino que Él creó el universo. Como dijo Jesús, Él sabe hasta el número de cabellos en nuestra cabeza, ¿verdad? Él sabe cuando cae un pájaro al piso muerto. Él sabe todo. Él está en todas partes, ¿no? Pues hay 2 implicaciones que tienen que ver con el señorío de Dios y quisiera compartirles con ustedes esta mañana. Podríamos mencionar muchos más, pero hay 2 que para mí sobresalen. Y la primera implicación es esta, ¿no?
nunca estamos solos. Si Dios es Señor de la tierra, del universo, entonces nunca estamos solos en la vida. Isaías 40:28 dice algo maravilloso. Dice: el Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra, Él no se cansa ni se fatiga. O sea, podemos contar con la presencia de Dios en todo tiempo y en todo lugar, ¿verdad? No existe o no debe existir la soledad para el creyente en Dios, ¿no? Hay un salmo, 3 salmos más adelante, Salmo 27:10, que dice esto: porque aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, el Señor me recogerá, ¿no? Aunque de pronto el mundo nos abandona, de pronto el mundo nos hace sentir solos, Dios está ahí, ¿verdad? No sé si conocen la historia del pastor Luis Miguel Huertas. De pronto sí, de pronto algunos no. El pastor Luis Miguel trabaja en la iglesia de Unicentro, allá en Bogotá. Luis Miguel a los 5 años fue dejado en el cartucho por su mamá, quien le dijo: no quiero volver a verte. Y entonces yo no puedo imaginar un niño de 5 años solo en el cartucho, pero Luis Miguel vivió en el cartucho unos 13, 14 años, hasta que el Estado lo recogió y lo metió en un albergue. Pero como él dice, estando en el albergue, nadie vino por mí. A los 18 años tuvieron que soltarlo, echarlo, porque ya no, por la edad, y volvió a la calle, volvió a la droga, y su vida se volvió tan drástica que su alias era zombie, ¿no? A él lo llamaban zombie porque parecía un zombie. Incluso él decía que cuando él andaba por el andén y gente venía hacia él, caminaban o cruzaban la calle mejor que enfrentarle a él, porque parecía tan zombie. Pues un día Luis Miguel iba a cometer suicidio, iba a quitarse la vida, pero se encuentra frente a una vitrina de una librería cristiana y termina con una Biblia en la mano y regresa más bien a su lugar de dormida y abre la Biblia así al azar. Y lo abre aquí al Salmo 27:10. Aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, el Señor me recogerá. Y el Señor lo ministró en ese momento a través de ese versículo. Imagínate un niño solo del cartucho y ahí estaba Dios, ¿verdad?, recogiéndolo. Y bueno, Luis Miguel termina entregando su vida es transformada. Fue estudiante mío en el seminario bíblico y llegó a ser pastor de una iglesia, la iglesia Unicentro, de estratos 4 a 6. Imagínense, un niño criado en el cartucho. Eso es el poder del señorío de Dios. Nunca estamos solos. Pues una segunda implicación del señorío de Dios que podemos celebrar es que nunca es la vida sin sentido. Nunca es la vida sin sentido. Salmo 139, 13 y 14. Porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Te alabaré porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. Desde antes de nacer, ¿verdad?, Dios nos estuvo formando. Dios tuvo un plan para nuestra vida, ¿verdad? Cada uno de nosotros, increíble, ¿no? Nunca es la vida sin sentido porque Dios nos formó desde el vientre de nuestras madres. No sé si ustedes han escuchado de Nick Vujicic, un hombre nacido en 1982 en Australia.
nació con un síndrome llamado tetraamelia. Nació sin extremidades, sin brazos y sin piernas. Dice que cuando sus padres lo vieron nacer, pues dijeron, pues se asustaron, ¿no? ¿Qué es esto? Pero eran creyentes. Y entonces se dijeron, no, este niño fue formado en nuestro vientre, en mi vientre, y Dios tiene un plan para su vida. Entonces ellos recalcaron eso a Nick toda su vida. Aunque llegó a como querer quitarse la vida, pues a los 13 años entregó su vida a Cristo, creyendo ese mensaje: Dios tiene un plan para mi vida, tal y cual como soy. Nick fundó un ministerio llamado Vida Sin Extremidades. Ha viajado a más de 60 países, ha hablado a millones y millones de personas de Jesucristo. Es un deportista, sabe como 4 o 5 deportes, es casado, tiene 2 hijos. Nunca es la vida sin sentido. Nick dice, ¿verdad? Yo puedo estar resentido por lo que no tenía o agradecido por lo que sí tengo. Dios tiene un plan para cada uno de nuestras vidas, ¿verdad? Y no importa en qué estado nuestra vida está, ¿no? Nunca es la vida sin sentido, ¿verdad? Porque Dios es Señor. Celebremos el señorío de Dios cada día. La segunda escena que encontramos aquí en este salmo, lo encontramos en los versículos 3 al 6. Dice David en el versículo 3: ¿quién subirá al monte del Señor y quién podrá estar en su lugar santo? Hace una pregunta retórica, pero realmente es un estilo literario y realmente lo que no está como cuestionando ni queriendo saber, sino que es una forma de recalcar, ¿no? Un hecho. ¿Quién subirá al monte del Señor? Ya en esta segunda escena, David ya está acercándose con el arca del Señor y su gente a Jerusalén. Nunca he estado en Jerusalén, pero está sobre un cerro, ¿no? Y entonces David contempla ese cerro. Y dice: ¿quién subirá al monte del Señor? Los montes, los cerros, las montañas tienen una significancia metafórica en la teología del pueblo de Israel. Monte Horeb, monte Sinaí, ¿verdad? Dios está allá, ¿verdad? Aislado, bueno, no aislado, sino distinguido de, ¿verdad? Inalcanzable en cierto sentido por su santidad, ¿verdad? Y entonces David mira el cerro de Jerusalén y piensa en eso: ¿quién subirá al monte del Señor? Porque Dios es todo santo, ¿verdad? Y aquí entonces David celebra la santidad de Dios, ¿no? Celebra la santidad de Dios. Aquí en este pasaje de versículos 3 al 6 hay 2 partes de esta santidad. En primera instancia, la primera parte es la mera santidad de Dios, ¿no? ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? La santidad de Dios es la característica de su esencia más importante, más recalcado en la palabra del Señor. Podemos leer desde temprano Levíticos 11:45, que dice: porque yo soy el Señor vuestro Dios, por tanto consagraos y sed santos, porque yo soy santo, ¿verdad? Y entendemos, ¿verdad?, que el Dios de Israel, nuestro Dios, es un Dios puro,
es un Dios íntegro. Él no miente, Él no es tramposo, ¿verdad? No falta su palabra, no es caprichoso, no es injusto, no es un chanchullero. En fin, nuestro Dios, el Dios de David, es un Dios de total confianza, ¿verdad? Y David celebra eso, ¿no? El ser humano ha en su mente formado otros dioses, pero esos dioses lo menos que tienen es santidad, ¿no? Son otras cosas que el hombre, poder, de pronto plata y otras cosas, ¿no? Pero nuestro Dios es un Dios íntegro, de total confianza. Y entonces David celebra eso, que yo puedo confiar en este Dios porque nunca me va a faltar. Pues la segunda partecita de esta celebración de David de la santidad de Dios lo encontramos en los versículos 4 a 5, ¿verdad? Y 6. ¿Quién podrá? Él responde, el de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado su alma a la falsedad ni jurado con engaño. David no está exhortando, David no está enseñando ni predicando, él está hablando de algo de hecho. O sea, él celebra, este es el segundo aspecto, él celebra la santidad como la base de conocer a Dios. La base de conocer a Dios es la única forma aceptable de adorar a Dios, de acercarnos a Dios. No es por la rosca, ¿verdad? Ni por palanca, ni por las conexiones que tenemos, ni por los títulos, ni por la plata, ni por cuántos estudios bíblicos hemos hecho, ¿verdad? No son por méritos propios, sino es por la integridad de nuestra vida, ¿verdad? Y David celebra eso, porque es para todos, ¿verdad? No importa si eres pobre o rico, negro o blanco, gordo o flaco, ¿verdad? Todos podemos acercarnos a Dios a través de la integridad de nuestra vida. El discípulo Juan en su primera carta dice algo muy importante, muy corto pero muy sustancial. Dice en el capítulo 1, versículo 5, primera de Juan, dice, Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Dios es luz y no hay tiniebla en Él alguna. Aquí hay como una doble connotación con la idea de luz, ¿verdad? Luz, Dios es puro, Dios es transparente, ¿verdad? Como es la luz. Pero luz también como algo que manifiesta, que alumbra. Y aquí encontramos, si seguimos leyendo 1 de Juan, que Dios se automanifestó en Cristo, ¿verdad? E hizo posible que lo conociéramos, ¿verdad? Y entonces, la santidad de Dios es para todos nosotros. Y la santidad de Dios es el mejor regalo de Dios para nosotros. Imagínate lo que es vivir en tinieblas, ¿no? Y las consecuencias sobre nuestras vidas. Qué bendición es la honestidad, ¿verdad? La integridad, la fidelidad, el amor puro y etcétera. Esas son bendiciones de Dios y David celebra eso también, ¿no? Qué bendición. Alguien con manos limpias, ¿verdad? Que nosotros, tú y yo, podemos vivir así, porque estamos como en los rayos de su santidad. Ahora, aquí encontramos, yo creo, algo muy importante para entender, ¿verdad? En 1 Corintios 5:21,
Y hay muchos otros textos que podríamos mencionar. Pablo dice, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. En cierto sentido, hay una medida de santidad que nosotros por nuestra voluntad podemos tener, pero una santidad completa, no es posible sino por Jesucristo. Y entonces Dios proveyó la vida de Cristo. Cristo se hizo pecado por nosotros para que nosotros fuéramos justicia, para que nosotros fuéramos santos ante Dios. En cierto sentido, la idea es que Dios nos mira a través de Cristo porque hemos creído en Él. Y hay que celebrar eso, ¿no? Cómo Dios provee la bendición de la santidad para nosotros. Debemos celebrar su señorío. Debemos o podemos celebrar su santidad. Y aquí llegamos a la tercera escena en este salmo, a partir del versículo 7. Dice, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, alzaos vosotros, puertas eternas, para que entre el Rey de gloria. Ya David está a las puertas de Jerusalén, ¿no? Él está imaginando eso, bueno, literalmente estuvo ahí con el arca del Señor, ¿no? Y al redactar este salmo, él está pensando en ese momento. Y entonces David, siendo un buen poeta, ¿verdad? Dice, alzad, oh puertas. Es como si las puertas tuvieran vida en sí, ¿no? Pero es poema, es poesía, ¿verdad? Me gusta cómo lo dice otra versión de la Biblia. En vez de alzad o puertas, en esta versión dice, despiértense puertas, ábrense, pellizquense para que entre el Rey de gloria. Y obviamente David no está hablando de sí mismo, sino él está hablando de Dios mismo, el Rey de gloria. Estos términos, Rey de gloria, puertas eternas, aunque hay una imagen física, ¿no? Como si entrara un rey montado en su caballo, habiendo conquistado sus enemigos, y ya está entrando por las puertas. Esta terminología obviamente se refiere a una realidad espiritual, ¿verdad? Un hecho espiritual. El Rey de gloria es Dios mismo. Cuando se habla de gloria, siempre tiene que ver, en la Biblia, siempre tiene que ver con Dios, ¿verdad? Por ejemplo, en Isaías 6:3, Isaías narra que cuando él estaba delante del trono de Dios, serafines daban voces diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. El Salmo 19:1 dice, los cielos proclaman la gloria del Señor. Me gusta la definición de uno que dice, la gloria es su gloria, es la manifiesta hermosura de su santidad, es el resplandor visible de su santidad, de toda su persona. Entonces, este Rey de gloria es Dios mismo que entra, que hace presencia por esas puertas eternas. Esto no es necesariamente un salmo mesiánico, pero aquí David proyecta una verdad espiritual. ¿Y cuál es esa verdad espiritual histórica? Escuchen a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14. Y el Verbo, Jesús, se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y más adelante en Juan 12 dice,
en la entrada triunfal, dice: al día siguiente, cuando la gran multitud que había venido a la fiesta oyó que Jesús venía a Jerusalén, tomaron hojas de las palmas y salieron a recibirle y gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. En una forma literal, histórica, Dios en Cristo entró por esas puertas de Jerusalén. ¿Y quién es ese Rey de Gloria? El Señor poderoso en batalla, ¿no? El Señor poderoso en batalla. O sea, el Señor victorioso. El Señor victorioso. El que conquistó, el que derrotó a sus enemigos, ¿no? Y entonces, en todo esto, David celebra la salvación de Dios. Y por medio del Espíritu Santo, ¿no? Está ya pensando en ese futuro cuando entra por las puertas de Jerusalén el Salvador Mesías, ¿verdad? Literalmente. Jesús entra por las puertas y sube esa cruz, ¿verdad? Y derrota el pecado, derrota el enemigo, derrota la condenación sobre nosotros y resucita para darnos nueva vida, una victoria contundente, ¿verdad? Sobre la condena que está sobre todo hombre. En fin, David celebra el señorío de Dios, celebra la santidad de Dios y celebra la salvación de Dios. Quiero leer, y quería tenerlo listo, pero no lo tengo, un texto en Hebreos 12. Miran conmigo Hebreos 12. No siempre uno tiene todo así organizadito. Mira lo que dice el autor de Hebreos, y con esto terminamos. Porque no habéis acercado a un monte que se puede tocar, ni fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbellino. Versículo 18. Porque no podían soportar el mandato: si aún una bestia toca el monte, será apedreado. Palabra de Dios a Moisés, ¿no? Tan terrible era el espectáculo que Moisés dijo: estoy aterrado y temblando. Imagino subiendo ese monte. Pero dice el versículo 22: vosotros en cambio os habéis acercado al monte Sión y a la ciudad de Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a mirades de ángeles. Nosotros libremente, sin temor, podemos acercarnos a Dios. Tenemos ingreso al trono de la gracia por medio de Jesucristo. Celebremos el señorío de Dios, celebremos la santidad de Dios y celebremos esa salvación contundente que Cristo obtuvo por nosotros. Yo cada día que me levanto, estas son mis primeras palabras: Señor, yo celebro tu señorío, tu santidad y tu salvación. Y yo no sé, el día ya es diferente a partir de ahí. Bendiciones, hermanos.